familia, ¿cómo estás en esta mañana? Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu vida, que el Señor esté gobernando y esté enseñoreándose de cada uno de nuestros corazones, de aquellos que anhelamos su señorío, que anhelamos que su presencia esté en nuestra casa. Te bendigo en esta mañana y que se faciliten todas esas cosas, que se simplifique el gobierno del Espíritu Santo en tu casa, que sea cada vez más fácil, cada vez más abierto y que tu casa sea abierta a la presencia de Dios. En esta mañana quisiera compartir con vos en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Gloria a Dios por esta palabra. Y si hubiera un título que ponerle a este devocional, sería la cuarta vigilia de la noche. En esta mañana quiero hablar con vos sobre el ánimo. El ánimo, el diccionario lo define como la fuerza o la energía para hacer, resolver o emprender algo. La capacidad humana de experimentar emociones y afectos y comprender. Muchas veces nos pasa como a los discípulos, a nosotros, Empezamos, Jesús se había ido solo a orar y los discípulos en la barca. Y empezó la primera vigilia de la noche. Se desató una tormenta. Estaba todo bien, confiados los discípulos. La segunda vigilia de la noche, la tormenta seguía, todavía confiados. La tercera vigilia de la noche y la tormenta seguía. Pero llegada la cuarta vigilia de la noche, dice que entraron en pánico. Dice: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y en ese momento, en el medio del mar, no tenían para dónde ir. Y el viento era contrario y la barca se le azotaba. Y esto me hace acordar a una canción de Marcos Vidal que dice: nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por su mano. Pero ahí estaban los discípulos. Ahí estaban. El viento les era contrario. La barca azotada para todos lados. Había tormenta, está en el medio del mar. ¿Y cuántas veces nos pasa que viene una situación contraria y estamos confiados? Y nuestra fe permanece en la primera vigilia de la noche, en la segunda vigilia de la noche, en la tercera vigilia de la noche. Pero de repente comenzamos a perder el ánimo. Y se empieza a desdibujar en nosotros la propísima imagen de Jesús. La cuarta vigilia de la noche es, dice la Biblia, dice la concordancia, que es entre las 3 y las 6 de la mañana. Es decir, que la cuarta vigilia de la noche es la hora más oscura. Y muchas veces en esa
batalla que tenemos nosotros en la batalla del amanecer, perdemos el ánimo. Parece que empezamos a perder el ánimo. Y lo único que no tenemos que perder es el ánimo. Porque el ánimo será tu capacidad de comprender. Acordate la definición. El ánimo es la fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Y cuánto más, qué mejor que en los momentos difíciles tener la capacidad o la fuerza o la energía para hacer, para resolver o para emprender algo. Tener la capacidad humana de experimentar emociones y afectos y comprender. En momentos como los de la cuarta vigilia de la noche, podemos perder el ánimo. Sin embargo, Jesús, en ese momento, dice, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Qué maravilloso nuestro Señor, qué maravilloso Jesús. En la cuarta vigilia de la noche, en el momento más oscuro, en el momento más difícil, en la oscuridad más profunda de la noche, en el medio de la batalla del amanecer, Jesús se aproxima y se acerca. Jesús se acerca. Y ellos, los discípulos, tenían desdibujado incluso la imagen de Jesús, porque fíjate que dice, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló. Enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Justo en la cuarta vigilia de la noche es cuando está por amanecer, eso lo sabemos, siempre se dice esto. Pero permanecer con ánimo en la cuarta vigilia de la noche sí que es difícil. La Biblia habla sobre el ánimo. Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todas las cosas, en todos sus caminos. Pero también dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando habla del doble ánimo, habla de aquellas personas que fluctúan entre la fe y la incredulidad, de aquellas personas que no permanecen en la fe y van fluctuando, van cambiando entre la fe y la incredulidad. Pero no te olvides, el ánimo hacia la fe te trae la fuerza y la energía para hacer, resolver, emprender, comprender. La palabra dice también en Proverbios 18:14 que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? A veces se torna insoportable. Algunas situaciones, algunos momentos, incluso nosotros mismos nos tornamos insoportables cuando no elegimos bien, cuando no elegimos sostener el ánimo, el animus, el espíritu. Podés elegir y el de doble ánimo no permanece, es inconstante. El de doble ánimo necesita purificar su corazón. Pero el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Proverbios 31:6 dice, dad sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. El vino es el símbolo del Espíritu Santo. Dice la palabra, no te embriagues con vino en el cual hay disolución, antes sé lleno del Espíritu Santo. Qué bueno que en esta mañana podamos elegir
podamos recordar, primero podamos elegir no ser de doble ánimo, sino que nuestro ánimo esté constante, orientado hacia la fe. Segundo, que si estás en la tercera vigilia de la noche y tu ánimo desfallece, hay una promesa. En la cuarta vigilia de la noche Jesús se acercó y enseguida tuvo una palabra. Y no solamente eso, Él calmó la tempestad. A veces no tenemos la resolución que nosotros esperamos. A veces puede que no calme la tempestad y que te toque salir de la barca y caminar sobre las aguas. A veces no es la resolución que vos buscás, que vos querés. Pero aún así, el Señor, con su inmenso amor y su inmensa misericordia, se acerca a vos en la cuarta hora de la noche, en la cuarta vigilia de la noche. En la cuarta vigilia de la noche, en tu hora más oscura. Y aunque vos hubieras querido que Él calmase la tormenta y lo que te tocó fue caminar sobre el mar, indudablemente su mano poderosa estuvo y te acompañó y te acompaña y te acompañará en todo el proceso. Y no pierdas el ánimo. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Porque el ánimo del hombre lo ayudará a atravesar su enfermedad. Porque el ánimo es lo que te da fuerza y vigor, energía para hacer, resolver o emprender algo. Y en la cuarta vigilia de la noche, cuando tengas que pelear tu batalla del amanecer y la batalla por tu amanecer, Jesús, andando sobre el mar, se acerca y enseguida te habla y te dice: tened ánimo, yo soy. No temas. El que era, el que es y el que ha de venir. Te bendigo en esta mañana y que tengas una excelente semana.